elegancia que tiene en su caminar y se lo digo bien en su cadera. Y más abajo el amor se menea porque ella encarna la primavera. Gracias, amigos. Continuamos aquí a la cuenta de 3, 10 de la mañana con 13 minutos. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, las comisiones bancarias. Muchas personas el día de hoy poseen una tarjeta de crédito, porque es tan fácil tener una tarjeta de crédito el día de hoy. Te llaman por teléfono y te dicen, señor, por si acaso le estamos avisando que usted ya tiene una tarjeta de crédito, vaya a recogerla al banco. Incluso a muchas personas han habido casos que les llega la tarjeta a la puerta de su casa cuando incluso no habían accedido del todo. En fin, todo esto va acumulando una serie de compromisos con las instituciones bancarias, entre otras cosas. Es por eso que tenemos ya aquí en nuestro set a nuestro querido amigo Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Y con él vamos a tener Alerta Consumidor. Esa es la alerta. La chicharra. Es la única chicharra que podemos permitir para evitar la contaminación sonora. La única chicharra permitida es la de Alerta Consumidor. Y no se olviden que tenemos nuestra línea abierta, el 619-0747, para que nos llamen y pregunten con confianza lo que deseen saber acerca de los cobros irregulares y comisiones bancarias. ¿Cuál es la línea, dijiste, Ceci? 619-0747, llame ya. Bueno, comisiones bancarias. ¿Los bancos tienen derecho a efectuarles cobros a los consumidores? La respuesta es sí, sí tienen derecho a hacerlo. Pero esos cobros tienen que darse como consecuencia de un servicio efectivamente prestado al consumidor. Si usted presta un servicio, tiene derecho a cobrar. Lo mismo el banco. Si el banco le presta un servicio, tiene derecho a cobrar. Entonces, todo eso está perfecto y está admitido. El problema es que existen algunos cobros que los bancos nos hacen y que muchas veces no tienen ninguna lógica. Y es por eso que hay consumidores que se sienten agredidos. Por ejemplo, los consumidores cuestionan mucho el cobro por membresía. Como decíamos, esas son las tarjetas de crédito, ¿no? Exactamente. Te cobran en la membresía, que es el derecho de tener la dichosa tarjetita de crédito. Es una comisión que te la cobran todos los bancos por tenerla y te la cobran anualmente, y el monto de dicha comisión varía dependiendo del monto de la línea de tarjeta de crédito que usted tenga. Ahora, yo he descubierto que hay su truco. Si tú llamas y lloras y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero su tarjeta de crédito, señor. En algunas instituciones te dicen, bueno, entonces, ¿sabe qué? Vamos a exonerar este pago de membresía y qué sé yo. O sea, digamos, sí podrían flexibilizar ese tema. Pueden flexibilizarlo en la medida en que el consumidor no tenga deuda. Porque si el consumidor tiene deuda, lo más seguro es que el banco le diga, no, señor. Usted me paga la deuda y además me paga la membresía, no hay escapatoria. Pero lo que dice Ceci es muy pertinente para todos los que no tienen deuda. Entonces el banco lo que hace es extornar el pago que te quiere cobrar. Es decir, si el banco te quería cobrar por concepto de comisión, por membresía, 150 soles, y tú dices, si no me lo extornas, o sea, yo no estoy obligado a pagarla, porque no te digo nada. No estoy agarrado a ti. Entonces allí el banco le dice, ok, te voy a extornar esos 150 soles, es decir, no te los voy a cobrar. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el consumidor continúe vinculado al banco. ¿Por qué? Porque el banco siempre tiene la expectativa de que en algún momento usará la tarjetita, en algún momento gastará y el banco ganará. Entonces, es que los bancos siempre juegan eso. Por ejemplo, cuando le envían a usted comunicaciones a su domicilio en el cual le dicen, oye, tú tienes un préstamo preaprobado por 5.000 soles, por 6.000 soles. El consumidor recibe, en algunos casos, como cuando me ocurre a mí, yo le digo, yo no necesito este préstamo, yo no necesito este dinero, al tacho. Pero hay consumidores que agarran ese papelito y dicen, estos 5.000 no me vendrían mal para comprar la laptop que siempre he querido, no me vendrían mal para irme de viaje, etc. Y al final contraen una deuda en la ilusión de que es como un dinero extra. No, señor, esos préstamos no son un dinero extra, son una deuda que en la práctica va a implicar una restricción en sus ingresos porque usted va a tener que pagar el monto mensual de ese préstamo. Entonces, usted tiene que tener una actitud crítica. Puede contraer deudas, claro que sí, pero cuando considere que es necesario, pero no porque le tocaron la puerta y le dijeron, tú tienes esta platita. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero volviendo al tema de las comisiones, hay comisiones, sin embargo, como te decía, que son abusivas, que son locas, ¿no? Yo hablando, sí, de locuras, ¿no? De locuras. De locuras, yo tengo una pregunta clara. Hay algunas instituciones bancarias que te cobran cuando tienes una cuenta de ahorros, incluso una cuenta de ahorros aquella que de repente no le das mucha movilidad, tienes precisamente para poder ahorrar, entonces vas, digamos, haciendo tus depósitos mensuales de a pocos. O la tienes ahí y no la mueves. O la tienes ahí y no la mueves y te cobran comisiones
comisiones, te cobran comisiones por mantener eso es esa cuenta. ilegal, Cecilia, eso es ilegal. En el 2013, la Superintendencia de Banca y Seguros declaró ilegales algunas comisiones abusivas. Por ejemplo, esta. Te cobraban una comisión por no mover tu cuenta. ¿Puedes creer? Sí. ¿Qué es eso? Te cobraban una comisión, como decíamos el otro día con Sofi, porque te entregaban la primera constancia de no adeudo. La constancia de no adeudo, es decir, cuando usted cancela el íntegro de su obligación, usted tiene derecho a recibir de manera gratuita una constancia de no adeudo. Es una constancia que dice el señor Crisólogo o la señora Cecilia no deben un sol al banco. Eso te lo cobraban. También te cobraban, por ejemplo, por evaluación crediticia. Es decir, tú te ibas al banco y le decías, señores banco, quiero que me presten 1000 soles. Ya, señor, ¿cuáles son sus datos? ¿Cuántos son sus ingresos? Ya, regrese dentro de una semana. Regresabas de otra semana y te decían, señor, su solicitud no ha sido aprobada, no le vamos a dar el préstamo. Entonces uno decía, bueno, pues me iré. Y cuando te estabas dando media vuelta, te decía, un momentito, señor, nos debe 80 soles. ¿Por qué le debo 80 soles? Porque lo hemos evaluado y le hemos dicho que no le vamos a dar la plata, nos tiene que pagar. O sea, de locos. Estas son las cosas de la locura de la que tú estabas hablando, ¿no? Hablando también de estos temas locos, tenemos ya nuestra llamadas. Línea abierta, por supuesto. Vamos a anotarlas. Y seguro que tenemos una consulta muy interesante de Marilú Banda, que nos llama desde San Juan de Miraflores. Marilú, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita. Tengo una queja también. En un banco me cobraron membresía, pero yo pagaba todos los 5 y la membresía me mandaban por la fecha 7 y me decía la señorita que tenía que pagar por la membresía, que era un monto de algo de 50 soles a más, creo, si no me equivoco. Pero la señorita me decía que tengo que pagar, pero señor, si ustedes no me mandaron el estado de cuenta, como no utilizaba la tarjeta, como un año, no me mandaron el estado de cuenta, me mandaron después de la fecha. ¿Y cuánto pagué de los 50? 120 soles, señorita. Entonces fue acumulando en este caso, pues la deuda, sí, los intereses a veces, ¿no? Que ni siquiera... Esa es la consulta, Marilú, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Correcto. Este tema que dice Marilú es un tema muy recurrido. Los consumidores se quejan mucho de que los estados de cuenta no les están llegando, no solo a los consumidores financieros, sino en general a los consumidores de servicios públicos. Los recibos de agua, luz, cable no están llegando. Entonces, ahí hay una falta de cumplimiento por parte de las empresas prestadoras de una obligación. Los reguladores tendrían que entrar a tallar en esto. En el caso de nuestra amiga Marilú, no le llegó los estados de cuenta porque efectivamente cuando no hay movimiento en la tarjeta, no te envían el estado de cuenta. No te lo envían porque no hay movimiento. Pero al cabo del mes 12... O sea, cuando llega el momento de cobrarte la membresía, allí sí te tocan la puerta y te dicen, nos debes membresía. Pero ¿cómo es entonces que en este caso, en el caso de Marilú, de algo que eran 50 soles se volvió en 120? ¿Por qué? Porque yo me imagino que Marilú no era consciente hasta determinado momento que ya le tocaba pagar la membresía. No le notificaron, ha dicho ella, de que tenía que pagar los 50 soles de membresía. Entonces lo más seguro es que cuando llegó la fecha de vencimiento para pagar la obligación, Marilú no pagó. Y el sistema bancario es bien simpático porque te genera una serie de intereses con una velocidad vertiginosa que no están regulados. Deben de saber que los intereses bancarios no están regulados, o sea, pueden cobrarte lo que quieran. Por eso es que le ha pasado esto a Marilú. La única recomendación que se le tiene que decir a ella es que pague, y si tiene la posibilidad de hacer un pago, en este caso, lo más que pueda, pagarlo en una o dos partes, esa comisión, pero que la va a tener que pagar. Pero y luego que cólera, se desvincule. ¿No? Si no ha usado esa tarjeta un año, Cecilia, da cólera. Da cólera, por supuesto que da cólera. Que ni siquiera le has dado uso, es una plata fantasma que finalmente la vas a ver escurrir por tus manos e irse directamente al banco. Y te ha generado más bien una deuda, pero Marilú querida, si no usas esa tarjeta, desvincúlate, paga tu membresía y diles sí, pues, chao. Ni modo. Sí, bueno, estamos conversando sobre las comisiones bancarias. Así es, tenemos más preguntas del público, tenemos más llamadas. Vamos a recibir la llamada de Evangelina Enciso, que nos llama desde Surco. Evangelina, muy buenos días. Lo que pasa es que mi mamá, por ejemplo, ya no está usando su tarjeta ya a tiempo, por una cuenta que le cobraron que ella nunca hizo. Bueno, ya se lo arreglaron felizmente, pero ahora le siguen cobrando un seguro, ya. Y todavía viene fuera de fecha, encima le cobran 45 soles por no haber pagado en la fecha y así, pero es un seguro que, o sea, no la tiene la tarjeta y no la está usando. Okay. No la está usando para nada. Listo. Ya, perfecto, Evangelina, muchísimas gracias. Tenemos más llamadas, porque están llegando varias llamadas. Bueno, respondamos esta y vamos a ir rápidamente. en orden.
Lo que pasa acá, Angelina, es que ese es otro tema que se quejan mucho los consumidores, que les están colocando seguros que ellos nunca solicitaron, que ellos nunca pidieron, que nunca desearon. Entonces el consumidor tiene que ser muy cauteloso. Cuando reciba su estado de cuenta tiene que ver si hay un rubro que dice seguro. Si sus consumidores dicen, en ningún momento yo contraté este seguro, entonces en ese caso el consumidor tiene derecho a reclamar inmediatamente para que el cobro cese. En el caso de la señora, dice que la mamá no usa la tarjeta y le están viniendo con el cobro del seguro. Es que a veces hay empleados, no vamos a tildarlos a todos, pero hay empleados que hacen firmar entre los muchos papeles que firma el consumidor cuando contrata, le hacen firmar un contrato en el cual acepta el seguro. ¿Y cómo podemos, digamos, investigar eso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque a veces también, incluso por más puntual que uno sea pagando, ya te están metiendo en medio el pago a este seguro. Y como son cifras por lo general no bajas. Tan claro. Estamos hablando de 15 soles, 20 soles por concepto de seguro. Claro, que son digamos, cifras que pasan desapercibidas. Si es que estás usando tu tarjeta, van a pasar desapercibidas. Sí. Más, si solo no la estás usando... Exacto. Cuando no la estás usando es que salta. Correcto. ¿No? Entonces la recomendación es a los consumidores que están usando la tarjeta de crédito, lean por favor el estado de cuenta. Y si ven que dice seguro y usted no contrató el seguro, reclame inmediatamente. Y hablando de seguros, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Esto es muy importante y sobre todo para nuestros amigos en las zonas de emergencia. Para los amigos en zonas de emergencia. Deben de saber de que para las personas que lo han perdido todo, la ASBank ha dado una facilidad. Para los consumidores que están al día en el pago de sus obligaciones, ustedes lo que pueden hacer es refinanciar sus obligaciones hasta en 6 meses con la banca. Eso es uno. Para todos los que están ubicados en zonas de emergencia. Para los que han contraído una deuda. Pero la han estado pagando puntualmente. Correcto. El consumidor que había dejado de pagar su deuda antes de la declaratoria de emergencia, ese consumidor no se va a beneficiar. Claro. Pero el consumidor que sí era puntualito, ese sí se va a beneficiar. Pero además deben de saber otra cosa. Cuando uno saca un préstamo, por ejemplo, para los amigos que estaban pagando su préstamo hipotecario, su préstamo porque compraron un equipo, una pequeña empresita, etcétera, etcétera. Cuando usted hace eso, usted contrata con todo préstamo 2 seguros, automáticamente. Ajá. Primer seguro, y eso sí es legal. Primer seguro, el seguro de desgravamen. ¿Qué es el seguro de desgravamen? Es un seguro que en caso al titular de la obligación le pase algo, por ejemplo fallezca, que Dios no lo quiera, la deuda no se traslada a sus herederos, sino que la deuda muere ahí porque es cubierta por el seguro de desgravamen. Entonces, eso es importante. Pero hay un segundo seguro. Cuando usted compra, por ejemplo, un bien, llámese una casa, un equipo, un vehículo, lo que fuere, hay un segundo seguro, es un seguro sobre el bien, seguro sobre el bien. ¿Qué significa esto? Que como usted venía amortizando puntualmente la deuda sobre ese bien que compró y de repente el bien se perdió, se inutilizó o se destruyó, bueno, en esos casos se activa ese seguro y ese seguro sirve para cubrir el monto de la pérdida. Ese seguro se le paga el monto al banco y si hay un remanente, un adicional se le da a su bolsillo, señor consumidor, a su bolsillo. Este caso aplica, por ejemplo, cuando uno saca un crédito hipotecario, cuando uno saca un crédito vehicular. Sí. O sea, ahí sí o sí tienes que adquirir el seguro que te protege el bien. El seguro va adosado inmediatamente al monto que te dan, Ceci. O sea, no es que tú lo contrates aparte o que converses, sino que directamente viene en el paquete, es un combo, ¿no? Por default. Es un combo por default. Viene en un combo seguro de desgravamen más seguro sobre el bien. Y entonces tú estás pagando, cuando estás pagando cada letra mensualmente, estás pagando el préstamo que has recibido, pero también estás pagando la prima del seguro o de los seguros. Bueno, estás pagando la prima de los seguros. Luego tengo una pregunta con respecto a este punto, pero antes vamos a darle, por supuesto, entrada a una llamada telefónica para que no gaste su línea. Además, Víctor Medina nos llama desde Ancón. Buenos días, Víctor. Señorita, buenos días, qué gusto escucharla. Gracias. Mire, tengo un problema hace 5 años atrás, me mandaron una tarjeta, pero nunca lo he activado, pero me acaba de llegar una hojita de un cronograma de donde debo 750 soles de membresías, algo así me están cobrando. Membresía. Correcto. 150 soles, ¿verdad, Víctor? Disculpe. 150 soles de membresía, ¿verdad? 750. 750. Ya, Víctor, muchísimas gracias. Vamos a trasladarle esta pregunta, por supuesto, aquí a Crisólogo Cáceres. Crisólogo, ¿qué hacer ahí? ¿Te das cuenta, Cecilia, de lo importante que es tener la tarjeta para utilizarla? Las tarjetas no se pueden tener como un objeto de adorno, porque el solo hecho de tener la tarjeta te va a generar, mi querido Víctor, el cobro de la comisión por membresía. Pero 750 soles claro, es demasiado, es abusivo. Es que ¿sabes de qué depende, Ceci? Eso depende del monto de la línea de crédito. Es decir, no te van a cobrar membresía por una tarjeta que tiene una línea de crédito con 1000 soles
a otra que tiene una de 10.000 soles. O sea, el monto varía, pero también es posible que le haya ocurrido a Víctor lo que le pasó a la televidente anterior, es decir, que él no pagó oportunamente la cuota de membresía o la comisión por membresía, y a esta membresía se le han añadido una serie de conceptos adicionales, que son intereses compensatorios, intereses moratorios, comisión por cobranza coactiva, etcétera. Porque deben de saber ustedes que cuando usted no le paga en la fecha de pago al banco, lo que va a pasar es que inmediatamente su calificación crediticia va a disminuir y va a pasar a un área de cobranza. Entonces, por solo ese hecho, por el hecho de pasar su expediente de acá a acá, ya se están generando intereses que usted va a tener que pagar. Yo sé que es injusto, yo sé que es arbitrario, pero así funciona el sistema y tendría que merecer una atención regulatoria por parte de la SBS. Crisólogo, ¿no? Una pregunta, ¿y no hay ahí alguna fórmula, digamos, alguna manera de poder renegociar esto? Porque a mí particularmente me parece muy abusivo una tarjeta que, digamos, la he sacado de repente por un si acaso, ¿no? Por si algo pasa, por algún problema de salud, nunca le di uso y ahora resulta que tengo que pagar 750 soles. ¿Hay alguna fórmula a la que yo pueda acogerme para por lo menos transar y no pagar el monto total? Bueno, el punto es que Víctor nos está diciendo incluso que ni siquiera la activó. O sea, él recibió el sobrecito, como le pasa a muchos. Es un sobre que tú sabes que viene sellado. Cierto. Ah, la tengo, la tarjeta, qué lindo, la voy a guardar en el cajón de mi velador para que cuando la necesite. Miren, la tarjeta de crédito es una herramienta, la tarjeta de crédito es un instrumento. Qué tan bien o qué tan mal usemos ese instrumento depende de nosotros. Hay personas que coleccionan tarjetas de crédito y dicen, tengo esta tarjeta que la voy a usar para mis almuerzos, tengo esta otra tarjeta para echar gasolina y tengo esta tarjeta para por si acaso. Usted no debe hacer eso, usted tiene que tener solo la tarjeta que va a usar, entienda, porque esa tarjeta que usted guarda o que no activa va a generarle sí o sí el cobro por membresía. Claro. El problema es que, como ya hemos indicado hace unos minutos, muchas veces los estados de cuenta no son remitidos por angas y por mangas a los consumidores y no se enteran, en este caso del cobro por membresía, hasta que ya es tarde porque se han generado intereses de mora. Y esos son intereses muy altos. Entonces usted tiene que ser bastante consciente. Y si usted es una persona que regularmente utiliza tarjeta, seguro que su estado de cuenta le viene mensual. Pero si usted es una persona que no la utiliza, usted corre el riesgo de que le pasen los casos de Marilú, de Víctor y demás, que nos están diciendo que están muy preocupados porque hay cobros que son además legales. Así es. Tenemos también una pregunta que nos han enviado a nuestro Facebook. Cecilia Merino dice, me cobran membresía por una tarjeta que nunca he usado. ¿Qué dice? Debo usarla por 6 meses y luego solicitar la anulación. Supongo que esa es la pregunta, ¿no? O sea, si debería usarla por 6 meses y luego solicitar la anulación, ¿o qué es lo que debe hacer? Cuando una persona va a adquirir una de estas tarjetitas, el vendedor te pinta el cielo a todo color, te pinta el arco iris, hay unicornios y demás, ¿no? Entonces hay cosas que te dicen, por ejemplo, el vendedor te dice, ¿sabes qué? Si tú gastas mensualmente con tu tarjeta no vas a pagar membresía. El vendedor te dice, ¿sabes qué? Si tú gastas por 6 meses, como le dice a ella, no vas a pagar membresía, y una larga lista. El problema es que son ofrecimientos verbales, no están escritos en ningún papel. Y recuerden ese viejo dicho de que si no está escrito, no existe, al menos en el derecho no existe. Todo ofrecimiento tiene que constar, porque si no se lo lleva el viento. Pero lo que vemos, y si tiene un hilo conductor todas las intervenciones del público, es que todo el mundo tiene tarjetas, todo el mundo no las utiliza y todo el mundo se asusta y se molesta cuando le llega el cobro por membresía, que a todos nos molesta. Porque miren, yo soy muy crítico del cobro por membresía. ¿Por qué? ¿Puedo decirlo o hay más llamadas? Tenemos más llamadas. Vamos a darle prioridad a las llamadas. Vamos a darle prioridad a las llamadas. Efectivamente. Lucía Martínez nos llama desde La Molina. Muy buenos días, Lucía. ¿Aló? Buenos días, Lucía. Te escuchamos. Aló, buenos días. Yo quisiera hacer una consulta. Mi esposo sacó una tarjeta en diciembre del año pasado solamente para comprar un objeto. De ahí nunca más lo usó. Pero ahora resulta que le han llamado porque le han activado un seguro que él nunca firmó, nunca solicitó, perdón. Y ahora él ha presentado una queja vía teléfono a la empresa y le han dicho que espere. Y si la empresa dice que tiene que pagar, tiene que pagar. Y va pasando los días y sigue subiendo el monto. Y yo quiero saber cómo se puede solucionar ese problema. O sea, ¿dónde presento la queja o cómo es para solucionar el problema? Lucía, solo para entender. Porque nunca lo solicitamos. Está escuchando. Lucía, perdón, ¿nos escuchas? Crisólogo quiere hacerte una pregunta puntual para poder ayudarte con este tema, Crisólogo. Tú lo que estás objetando, Lucía, es
La tarjeta la sacaron en diciembre de 2016, es lo que tú has dicho. Y tú me dices que en estos últimos meses le ha llegado la obligación a tu esposo de pagar un seguro. Lo que tú estás objetando es el seguro, ¿verdad? Que nunca lo firmó. Ojo, que nunca lo firmaste. Ya, ok, ya lo tengo claro. Ya. Perfecto, gracias Lucía, ya está clara la pregunta. Lo que pasa es lo que se dijo hace unos minutos, ¿no? Para que haya un contrato, el consumidor tiene que aceptar el contrato. O sea, no es que solo dice el banco, ya tienes un contrato, Crisólogo, ya tienes un contrato, Cecilia. No, tiene que haber un acuerdo de partes. O sea, tu esposo, mi querida Lucía, tendría que haber firmado un contrato. Y si no ha firmado un contrato, también se autoriza la contratación telefónica. Es decir, tendría que haber una grabación en la cual la empresa llama a tu esposo y le dice, señor fulano de tal, le queremos vender un seguro. ¿Usted acepta ese seguro o no? Y tu esposo tendría que responder de manera afirmativa. Si no existe contratación por escrito, si no existe contrato telefónico, ese contrato o esa exigencia de pagar un seguro es ilegal. Pero tú tienes el derecho de exigir que te muestren el contrato en el cual obra la firma de tu esposo para que puedan o la aceptación de alguna forma. O la aceptación de cualquier otra manera de esa deuda. Pero tú debes estar al tanto, querido Crisólogo, que también han habido este tipo de contratos telefónicos con algunas empresas que proveen servicio de, digamos, celular, de telefonía, ¿no? En las cuales incluso las llamadas... Sí, porque no necesariamente te preguntaban acerca del seguro, por ejemplo, en particular de este caso, sino que te hacían otra pregunta a la cual tú respondías afirmativamente y ese sí ya estaba consignado como la respuesta para, en este caso, la adquisición de un seguro. En el tema telefónico, evidentemente, es otra la pregunta, ¿no? Pero entonces ahí, digamos, puede ser una respuesta adulterada. Lo cual nos lleva, mi querida Cecilia, a una recomendación que yo la digo año tras año y en todas partes. Cuando usted lo llamen por teléfono, póngase en guardia, porque todas las llamadas telefónicas de estas empresas están siendo grabadas, todas. No es que ellos te dicen a la mitad de la llamada, señora, a partir de este momento vamos a empezarlo a grabar. No, desde que usted levante el auricular, la llamada está siendo grabada. Por eso, si hay una palabra prohibida en el vocabulario del consumidor cuando lo llaman por teléfono a las empresas, esa palabra prohibida es sí. Jamás diga sí. Ya, si a usted lo llaman, diga, lo pensaré, lo evaluaré, llámeme después, tendré en consideración lo que usted está manifestando, etcétera, etcétera. Pero jamás diga sí, porque se puede ver en problemas al momento de la contratación. Pero respondiendo a la pregunta de Lucía, tú tienes el derecho a presentar un reclamo y decir que no vas a que se desvincule ese seguro porque nunca lo contrataste. Y mientras está tu reclamo en curso, se suspende el cobro de cualquier concepto. Es decir, cuando los consumidores presentan un reclamo por una deuda no reconocida, automáticamente el cómputo de la deuda más los intereses y otros que se devenguen se suspende. Ahora, así que eso es lo que tú tienes que hacer. Y tú puedes hacer el reclamo de manera presencial, por escrito o telefónicamente. Si haces el reclamo de manera telefónica, te van a asignar un código de reclamo. Anota, código de reclamo. El código de reclamo es un numerito que te va a permitir hacer el seguimiento de tu caso mientras está el trámite. Cierto. Tenemos más llamadas. Las líneas están que revientan, Crisólogo. Néstor Cruzado nos llama desde San Juan de Miraflores. Néstor, buenos días. Sí. Buenos días. Mi consulta es rápida. Un banco me cobró 200 soles, 196 soles. Y eso iba subiendo. Me acerqué al banco, pregunté por qué, me dijeron que era de membresía. Presenté mi solicitud, me aceptaron. Yo quiero saber si yo lo puedo anular esa tarjeta y todo, o sea, desvincularme de ese banco y no voy a tener problemas. Eso quiero saber. Que si puedes anular, Néstor, si puede anular la membresía. Sí. No me quedó claro. No, ¿Tú sí entendiste? Sí, ya, perfecto. Néstor, muchísimas gracias. Pregunta cortita, Néstor, respuesta cortita. Ajá. Sí. Si tu deuda es cero, como ya dijimos hace unos minutos, tú puedes... señores, ¿quieren que les pague 196 por membresía? Gracias, pero no, tomen su tarjeta. Entonces tú vas al banco del que seas cliente y por una llamada interna con un telefonito que tienen ellos adosado a la pared, vas a hablar con ellos y les dices, señor, yo no voy a pagar esta membresía, no les debo nada, así que extórnenme la deuda. Y se acabó. Muchas gracias y hasta luego. Así hasta nunca. Si te he visto, no me acuerdo. Eso. ¿Ya? Crisólogo, pero yo quiero, antes de terminar con este tema, yo te quiero hacer una consulta. Además, tú, que eres el abanderado de los consumidores, el descamisado de los consumidores. Con mi camisa, ¿qué te pasa? Tengo mi camiseta celeste. Descamisado en el sentido. Ya. Yo, mira, hemos recibido muchas llamadas el día de hoy, pero además también hay un sentir en general acerca de las tarjetas de crédito, estas que te dan incluso sin haber firmado, sin haber autorizado, que te llegan simplemente. El otro día yo me enteré
de un caso de una persona a propósito del día de ayer, que fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. A una persona que trabaja dentro de un hogar le llegó una tarjeta de crédito. Hablamos de una persona que recibe un sueldo no más de 1.000 soles y de pronto ella, sin haber utilizado la tarjeta, se encontró con una deuda de 500 soles. Imagínate tú, es la mitad de su sueldo sin tener y sin tomar en cuenta pues todas sus obligaciones, ¿no? Madre de familia, qué sé yo, tantas obligaciones económicas. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque ya sabemos un poco cómo es el juego con los bancos, ya sabemos que hay que tener mucho cuidado, que si no vas a usar la tarjeta es mejor no aceptarla o no recibirla, ir al banco inmediatamente y devolverla. Pero ¿qué hacemos para que pare este hostigamiento por parte de las tarjetas de crédito, de las instituciones bancarias que te meten la tarjeta de crédito en el bolsillo, Crisólogo? Esto tiene que tener una regulación. Tenemos que evitarlo porque a personas que reciben un sueldo menor o personas que de repente nunca pensaron pero les llegó, se emocionaron, no podemos trabajarlas así, a ese sentimiento, en base a la emoción. Tiene que haber una regulación. Ahí hay un problema de fondo, Ceci. El problema de fondo es que cómo los bancos o cómo las empresas de servicios públicos obtienen nuestros datos. O sea, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, esta chica trabaja y nunca fue a ninguna de estas instituciones a dar sus datos personales, como el número de teléfono, sin embargo tiene una tarjeta que le envían. Para que le envíen una tarjeta, el banco tiene que saber su dirección personal, la dirección de su centro laboral, cuánto gana, tiene que saber su DNI, su nombre completo y una serie de información. ¿Cómo estas empresas tienen estos datos? Hay normas sobre los datos personales en el Perú. El gran problema es que en el Perú se comercializan los datos personales a vista y paciencia de todos y eso es ilegal. Entonces, como tú dices, alguien tendría que hacer algo. Hay autoridades, tenemos que en el Ministerio de Justicia hay un área que tiene que ver con datos personales, tenemos que la Superintendencia de Banca, en el caso de tarjetas de crédito, tendría que expedir medidas o normarlo, si es que no lo ha hecho ya, sobre el tema del acoso a consumidores que no han solicitado ninguna tarjeta de crédito, porque los bancos tienen que parar. Porque eso es un acoso. Es un acoso, o sea, los bancos, esto tiene que parar. No puede ser que un consumidor esté expuesto durante todo el año a recibir tarjetas, a recibir llamadas, a recibir información de préstamos que nunca solicitó, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alguien que está agarrando los datos del consumidor, los está utilizando y los está utilizando en su beneficio. Pero no sería esto por eso tendrían que haber aprovechamiento. Sí, claro. Puedes llamarlo como quieras, Cecilia. O sea, aprovechamiento, abuso, puedes llamarlo como cualquier violación. Esto encaja en muchos parámetros. Perfecto. Pero las autoridades tienen que verlo. Y cuando las autoridades, hablo del Ministerio de Justicia, hablo de la SBS y hablo del Indecopi, ¿no? Sobre todo cuando se trata, y de los organismos reguladores, cuando se trata de llamadas invasivas que tienen que ver con un consumidor que no solicitó información. Y para cerrar, si usted está recibiendo llamadas constantes que nunca solicitó, usted está cansado de esto, usted lo que tiene que hacer es inscribirse en el registro virtual del Indecopi llamado Gracias No Insistas. Si usted se inscribe en este registro, que es gratuito además, se supone de que ya no debe recibir llamadas ni ningún tipo de publicidad invasiva. Pero si persiste la llamada, usted le dice al que lo llama, ¿sabes qué? Estoy inscrito en el registro de Indecopi, te estoy grabando, ¡pac! Le van a colgar el teléfono. Porque no deberían hacerlo, y usted más bien lo que tiene que hacer es notificar al Indecopi y decir lo que le ha pasado para que el Indecopi inicie las acciones legales contra la empresa infractora. Perfecto. Crisólogo, muchísimas gracias por la visita y bueno, pues te seguimos esperando para seguir hablando de estos temas, ¿verdad? Y por supuesto empoderar a los consumidores y no permitir ningún abuso por parte de ninguna institución bancaria ni demás. Bueno, nos vamos al corte rápidamente porque al volver tenemos a los Adolescents Orquesta aquí en A la Cuenta de 3. Vienen a cantar y a contarnos pues muchas novedades. Así que nos vamos al corte y regresamos rapidito. De mi cuerpo y de mi alma, todo